Durante el siglo XX, Lima fue testigo de cómo el cine pasó de ser una novedad tecnológica a convertirse en un poderoso medio de expresión cultural. Las salas cinematográficas no solo ofrecían entretenimiento, sino que también moldeaban gustos, valores y formas de ver el mundo. Es por esa razón que analizar su influencia es entender cómo se construyó parte de la identidad limeña del siglo pasado. El cine llegó al Perú como una novedad tecnológica procedente de Europa, en un contexto en el que el país aún se encontraba en proceso de reconstrucción económica y social tras la Guerra del Pacífico. La primera proyección cinematográfica fue en 1897 en la confitería Jardín de Estrasburgo, hoy Club de la Unión ubicado en Lima. A este evento asistió el presidente Nicolás de Piérola y sus ministros. Esta función estuvo compuesta por las proyecciones más populares de los Lumière, como la llegada de un tren a la estación de la ciudad, obreros que salen de la fábrica, una pelea de box y más. En sus primeros años, el cine en el Perú fue un fenómeno principalmente urbano y dirigido a las clases altas. La sociedad limeña asistía a estas funciones más como un acto de modernidad y estatus que como una experiencia artística. En 1908 se estableció el negocio cinematográfico. Con ello se dio la creación de salas improvisadas para acoger a una mayor audiencia. Así el cine dejó de ser solo para la clase alta y pasó a ser para el público en general. La primera sala de cine construida fue el Cinema Teatro, inaugurado en 1909 en Lima. El contenido de las películas proyectadas durante esta etapa era casi en su totalidad extranjero, con una fuerte presencia del cine francés. No obstante, en el año 1910 se filmó el primer documental amazónico llamado Viaje al interior del país, y en el año 1911 marcó un hito importante la producción del primer noticiero fílmico peruano, que mostraba la visita del presidente Augusto Beleguía a una institución educativa. Este breve documental, si bien sencillo, permitió que los peruanos se vieran representados en la pantalla por primera vez, sentando las bases para una identidad visual nacional. El cine comenzó a cumplir así una función no solo recreativa, sino también educativa, documental y social. Durante la década de 1910, el cine limeño se consolidó como parte de la vida urbana y símbolo de modernidad. En el plano internacional, Hollywood se afirmaba como capital del cine mudo, y la Primera Guerra Mundial impulsaba la pantalla como propaganda y como vehículo de nuevos imaginarios colectivos. En el Perú, bajo el inicio del oncenio de Leguía en 1919, Lima experimentaba un proceso de modernización. Se ampliaban los tranvías, crecía la clase media y aumentaba el consumo cultural. En este contexto se inauguraron el Teatro Excelsior en 1913, primera sala exclusiva para cine, y el Teatro Colón en 1914, consolidando el cine como espectáculo central de la vida urbana. También aparecieron las primeras producciones locales, como Negocio al Agua y del Matrimonio del Manicomio, mientras se fundaba Cinema Industrial Film, la primera empresa audiovisual peruana. La influencia social fue significativa. Los noticieros y documentales captaban procesiones y desfiles para reforzar imaginarios de orden y progreso, a la par que convivían con películas extranjeras que introducían innovaciones narrativas. La participación de María Isabel Sánchez Concha, primera directora peruana, revelaba un rol pionero de la mujer en la naciente industria. Así, en plena posguerra mundial y en un Perú que buscaba modernizarse, el cine en Lima no solo ofrecía entretenimiento, sino que se convirtió en un espejo de la sociedad peruana en este entonces. En la Lima de los años 20, una ciudad que experimentaba una modernización vertiginosa, el cine mudo no fue simplemente un entretenimiento pasajero. Las películas de la época probablemente produjeron efectos profundos en una población que comenzaba a inclinarse hacia la pantalla como una nueva forma de ver y entender el mundo. Durante el segundo gobierno de Leguía, las cámaras registraban actos oficiales para proyectar la imagen de un Estado moderno. En ese contexto surgieron películas como Camino de la Venganza, que abordaban tensiones sociales como la presencia indígena, aunque fueron criticadas por mostrar la corrupción en el centro de la capital, lo que en ese entonces se consideraba una amenaza a la narrativa del progreso que se intentaba construir. En 1927 se estrenó Luis Pardo, una cinta clave del cine mudo peruano, justo cuando en Estados Unidos aparecía The Jazz Singer, el primer film sonoro. Aunque Perú tardó en adoptar esa tecnología, eso permitió extender brevemente el cine silente local. Sin embargo, su auge coincidió con la Gran Depresión de 1929, que afectó de inmediato al país. La pérdida del poder adquisitivo redujo la asistencia a las salas y perjudicó a diversas producciones. A pesar de esto, en 1928 la Perricholi destacó como un logro importante, con su cuidadosa reconstrucción histórica y su exhibición en la Exposición de Sevilla. Por un momento, esta película proyectó al cine peruano hacia un circuito internacional y un reconocimiento cultural, aunque las limitaciones económicas y políticas continuaron marcando la industria durante esta década. El Perú se adaptó con cierta lentitud a las nuevas tecnologías, por lo que el cine mudo perduró más en el país, a diferencia de otros como Estados Unidos,
y llega a su fin en 1930, implantándose así el cine sonoro. Esto viene acompañado de un periodo algo violento, debido a la caída de Leguía y el inicio del gobierno militar de Luis Sánchez Cerro. El 8 de noviembre de 1932, el presidente Luis Sánchez Cerro promulgó una norma que creaba la Escuela Cinemática Ambulante, que en términos simples quería educar culturalmente a masas indígenas a través de cintas que tenían contenido geográfico, histórico y cultural. Posterior a eso, en 1933 y 1934, se estrenó la primera película y serie sonora respectivamente. A mitad de 1936 se inauguró el Cine Metro, cine que en un inicio era teatro y sirvió como inspiración para la construcción de futuros cines. Un año después surge Amauta Films, empresa que busca hacer películas con un sello peruano, logrando un éxito no en taquilla, pero sí a gusto del público, tocando realidades indígenas, permitiendo que fluyera capital en la actividad fílmica y motivando a la creación y fundación de más productoras, que obtuvieron diversos resultados. 3 años después, en 1939, Amauta es clausurada debido a uno de sus tantos largometrajes, el cual habla sobre la corrupción que había en el puerto del Callao. El Estado, ofendido, denuncia. Una denuncia que económicamente obligó a la productora a cerrar. Y a finales de este mismo año sucedería lo que muchos temían, la Segunda Guerra Mundial, suceso que afectó muy directamente al cine. Durante los años 40, el cine en Lima fue clave para reflejar la realidad local y global. Es así como en 1941 el documental Alerta en la Frontera mostró el conflicto con Ecuador como propaganda, y entre 1944 y 1948 noticieros auspiciados por el Estado retrataban la vida limeña y la Segunda Guerra Mundial. Además, la escasez de estrenos de Hollywood durante la guerra permitió la llegada del cine mexicano y argentino, que influyó en los gustos del público. Así, el cine no solo entretenía, sino que también construía identidad, difundía ideología y acompañaba los cambios sociales del país.